Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 4. Meditamos. Este es el discipulado número 6 del libro de Deuteronomio. Y el título entonces de este estudio es los mandamientos del pacto del Cristo. Los mandamientos del pacto del Cristo. Si ya tienen la cita, me dice amén y leemos juntos la palabra del Señor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor y Redentor Jesús el Cristo. Agradecido, Dios, por tu bendición, Señor, por esa maravilla, Dios, a favor nuestro, de redimirnos por medio del sacrificio de tu Hijo, Señor, de darnos vida cuando estábamos muertos. Señor, gracias. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Señor, por favor, ministranos del principio al fin. Háblanos entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento del Señor, que podamos crecer en la fe del eterno evangelio que nos ha sido revelado, Señor. Gracias por revelarnos al Cristo en todo momento. Háblanos al corazón, instrúyanos en tú, Señor, tomando el control de palabras y pensamientos, Señor, y ministrándonos tu voluntad mediante tu palabra. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados, estuvimos escudriñando y estuvimos meditando sobre la obediencia al pacto que Dios, al pacto del Mesías Cristo, que Dios le recuerda a su pueblo. Amén. Y es la segunda generación de los israelitas que fueron sacados de Egipto. Amén, amados. Recordemos pues que aquella generación primera, aquellos adultos mayores de 20 años, dice la Escritura que todos fueron incrédulos, o casi todos, ¿verdad? Exceptuando 2 de ellos, entre una cantidad grande, ¿verdad? Y ellos fueron incrédulos y a causa de esa incredulidad a la palabra de Dios, al pacto, a la fe del Mesías Cristo, porque eso fue precisamente el origen de que ellos fuesen desechados, de que Dios, como dice Salmos 96, estuviese enojado con ellos 40 años. Amén, hermano. Y en esto, mis amados, debemos entender que Dios también, como hemos estado meditando, nos habla a cada uno de nosotros. Nos pone nos ha dejado ese ejemplo para nuestra enseñanza, para que entendamos la importancia que tiene la fe del Evangelio de Dios. Cuando el escritor de Hebreos dice en el capítulo 4 y en el versículo 2 que a nosotros, dice, como a ellos, se nos ha anunciado el Evangelio, es decir, Dios les anunció el Evangelio a los israelitas, está hablando del pueblo, y precisamente dice que no entraron por causa de la incredulidad, y no entraron en el reposo de Dios, y dice, pero a ellos no les aprovechó la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe, porque no la creyeron. Y aquí volvemos al punto fundamental, hermanos, de este mensaje que nos está siendo recordado todos los días, de este evangelio que nos está haciendo predicar.
no debemos solo oír, debemos creerlo, hermano. Porque el punto fundamental aquí, o la esencia del mensaje del Evangelio es la fe. El centro del mensaje del Evangelio es, dice el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la obra del Cristo, el Cristo ya vino, consumó la obra del Cristo. ¿Qué queda en cuanto a ese Evangelio de Dios? Esa buena noticia que ya está consumada en la eternidad, que fue consumada por el sacrificio del Cristo. Arrepentidos y creer. Arrepentidos y creer. Y hemos hablado y hemos explicado que el arrepentimiento, hermanos, no es el concepto religioso normal, ¿verdad? Que se refiere a sentir pesar en el corazón, ¿verdad? Ay, que me duele el alma por todo lo malo que he hecho. No, eso no es arrepentimiento. Lo hemos explicado, eso es remordimiento en todo caso. Ese es un sentido de culpa. Amén. Pero el verdadero arrepentimiento es tener la disposición a cambiar de actitud, a cambiar aquellos actos que me llevaron a la desobediencia. Amén. Entonces, el arrepentimiento, como Dios lo espera del hombre, es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento y un cambio de rumbo. Sin esas tres condiciones, es mentira, no hay arrepentimiento. Amén, hermano. Ahora veamos esto. Si no hay arrepentimiento, tampoco puede haber fe. Amén, hermano. Veamos esto. Los israelitas que fueron sacados de Egipto. Sí, salieron, ¿verdad? Salieron porque Dios los sacó. Amén, hermano. Pero, en realidad, su corazón, hermanos, no se arrepintió delante de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Y ahí, cada vez que mencionemos esto, pongámonos cada uno en ese lugar, en lugar de estas personas. El Israel de Dios ahora somos nosotros. A nosotros nos ha sido dado el pacto de la fe del Mesías Cristo. Pero por más que oigamos la palabra, por más que la conozcamos, si no estamos dispuestos, como dijo el Señor Jesús, a negarnos a nosotros mismos. Me llaman. El arrepentimiento implica eso, hermanos. Negarnos a nosotros mismos. Y está relacionado. ¿Por qué? Porque en mi pensamiento, en mi concepto, o en el concepto, voy a hablar así más genéricamente, en el concepto de cada persona, lo que está haciendo y el camino que lleva está bien. ¿Se entiende esto? No dice, si yo aquí en mi religión me siento bien. Ay, no, mire, yo voy a las reuniones, voy a las misas, voy a las actividades, yo me siento bien, mira qué bonito, ¿verdad? Y lo que explica el pastor, o lo que explica el líder, el cura, el sacerdote, yo lo entiendo, ¿verdad? Entonces yo procuro, pues, que seguir lo que me enseñan en mi religión. ¿Amén? Entonces, cada persona para sí misma no está siguiendo un camino equivocado, así no debe entender. Entonces, si cada quien piensa que su camino está correcto, ¿cuándo se va a arrepentir? Nunca. Nunca, porque no va a estar dispuesto a abandonar esa actitud, en abandonar ese sentido, ese camino que lleva y las cosas que hace. Así es. Hay gente que dice, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo no me congrego. Pero mire, yo leo la Biblia todos los días. Oro, dicen. Hasta ayuno.
Ahí viene la gente sin ir a la iglesia ayunando. Pues sí, para rebajar. Y yo le hago bien a mi prójimo, yo no le hago daño a nadie. ¿Sí? Entonces yo siento que estoy mejor que los que están yendo a la iglesia. Amén, hermano. Entonces, hay disposición a dejar ese rumbo, ese camino propio. No hay. Se siente bien, ¿verdad? Entonces, mire que lo importante es que usted se sienta bien, ¿verdad? Si usted no le ha daño a nadie, entonces usted está en paz con Dios. Entonces, y por ese estilo usted y yo podemos encontrar los miles de conceptos humanos acerca de Dios y acerca de lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Hay quienes piensan que vistiéndose de tal o cual modo, ¿verdad? Haciendo tales o cuales actividades o cosas, ritos religiosos, dejando de hacer tales o cuales cosas determinadas, ¿verdad? Hablando de tal o cual forma, piensan que así agradan a Dios. Por eso dice la Escritura sabiamente: los caminos del hombre, dice, son rectos en su propia opinión. Todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Es decir, para todo mundo, nadie está equivocado. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el concepto que maneja y está manejando es lo que ellos entienden, es lo que les han enseñado. Amén, hermano. Pero pocos se detienen a cuestionar lo que hacen y a cuestionar la enseñanza que están recibiendo, si en realidad proviene de Dios. Están conmigo, hermano. Porque que yo venga y abra la Escritura aquí y empiece a hablar y empiece a enseñar, eso no les garantiza a ustedes que quien haga eso, ¿verdad?, les está instruyendo de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí usted le puedo decir que tiene esa garantía, bendito el Señor. Hasta que el Señor nos dé vida y nos permita, aquí no se va a predicar otra cosa que no sea lo que la palabra de Dios dice. Pero en muchos lugares, ¿qué es lo que hacen, hermano? En la mayoría, toman un versiculito por aquí, otro versiculito por allá, hacen unas relaciones que no existen para Dios, ¿me entiendes? Relacionando un concepto con otro, una disposición o un mandamiento que era aplicable solo para el pueblo de Israel o en aquel tiempo antes de la venida de Cristo, y lo quieren hacer actual, ¿verdad? Y entonces en ese propósito o con esa visión, entonces las personas, aunque se supone que estén recibiendo instrucción de la palabra de Dios, están siendo mal enseñados y están siendo instruidos en error. Amén. Y además, Satanás es astuto para distorsionar la palabra de Dios, para tergiversarla, para darle vuelta, ¿verdad? Si así fue que engañó a Adán y a Eva. No, hombre, no es así. ¿Qué dijo Dios? No es que Dios dijo que si comemos del fruto de este árbol nos vamos a morir. No, hombre, no es así. Pero es que así dijo Dios. ¿Y cómo puede ser de otro modo? Pero ahí vienen las interpretaciones. Ahí vienen las doctrinas de demonios que toman la palabra de Dios y le quieren dar un significado diferente. Le quieren agregar y le agregan voluntariamente cosas que Dios no ha dicho. ¿Cuándo dijo Dios? Si comen de este fruto van a ser igual a mí. No lo dijo. Y si no lo dijo, no era así. Pero Satanás les dijo: no, no se van a morir. Es que pónganle coco. Así como decimos nosotros. Sean inteligentes, hombre. Miren, lo que sabe Dios es que ese fruto es la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y por eso les digo que no comieron. Ese fruto es lo máximo. Sí.
que lo que les digo que no lo comieran, porque sabe que si ustedes lo comen, ya se compusieron. Amén, hermano. Pero estamos hablando de distorsionar la palabra de Dios, de cambiar lo que Dios dijo. Entonces, como cada quien piensa, cada persona piensa que lo que hace está correcto, entonces no se cuestiona realmente si es lo que agrada a Dios o no. Amén. Y entonces el Señor dijo, miren, yo les pongo enfrente solo dos opciones. Le dijo al pueblo de Israel ahí. Les pongo enfrente la vida, el camino de la vida y la muerte. Les dijo. Escojan la vida. O sea, no hay más opciones que el camino de Dios, que la senda antigua, ¿verdad? A la cual el Señor llamó por medio del profeta Jeremías y dijo, vayan y pregunten en los caminos cuál sea la senda antigua. Solo hay una. Solo hay un camino. ¿Y por qué le llama la senda antigua? Porque Dios dio ese camino desde el principio. Porque Él anunció al Cristo desde la creación. Amén. Allá indicó el camino, allá. Vimos cómo desde antes de empezar a ordenar lo que el mal que surgió en Satanás y que contaminó a los ángeles y los convirtió en demonios a la tercera parte, el efecto que ellos provocaron en la tierra dice desorden, vacío y tinieblas. Amén. Ante esas tinieblas provocadas por el mal, que fue, digamos, que estaba en la persona de Satanás y sus demonios, lo primero que ellos hacen, el versículo 3 dice, de Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz. Dios estableció al Cristo, a su Hijo eterno, como la luz, como la solución. Amén. Y esa luz del Cristo dice que hizo que las tinieblas retrocedieran. Y entonces empieza Dios a recrear lo que ya había hecho perfecto, porque Satanás afectó la creación con el mal. Amén. Y entonces empieza 6 días de creación. Amén, hermano. 6 días que están mostrando cómo la obra del Cristo se dispone para que el hombre pueda tener comunión eterna con Dios. Amén, hermano. Antes de crear al hombre, ¿qué hizo Dios? Crear todas las condiciones para que el hombre pudiera estar con Dios. Amén. Por eso es que es el número 6, que fue el 6º día en el que Dios hizo al hombre, se conoce como número de hombre. Amén. Pero vemos que desde el día 1 hasta el día 5, todo tiene que ver con generar las condiciones, ¿sí? Para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Ahora, pensemos en esto. Cuando Dios decía, sea tal cosa, se haga aquí, se haga allá, ¿quién estaba creando todo eso? El Cristo, porque el Cristo es la palabra creadora. Entonces, en cada uno de esos detalles que formaron lo que hoy existe, amén, o lo que llegó a existir como aquel lugar perfecto para que el hombre estuviera, que fue Edén, todo fue obra del Cristo. ¿Me explico? Todo era Dios mostrando al Cristo para que el hombre pudiera existir y tener comunión con Dios. Amén, hermano. Y en ese punto en el que Dios llega a establecer un lugar específico, ¿verdad? Que es llamado Edén, ahí en el centro dice que pone 2 árboles. El árbol de la vida
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén, hermano. Amén. Entonces, la culminación de la obra del Cristo, ¿sí? Puso a Adán y Eva en la misma opción que Dios le da a todos los seres humanos. ¿Creer o no creer? Así es. ¿La fe del Cristo o la incredulidad en el Cristo? Adán lo tuvo, Eva lo tuvo, lo tuvieron ambos. Él les dijo, de todo fruto del huerto pueden comer. Amén. ¿Y eso incluye el árbol de la vida? Obviamente, indiscutiblemente que sí. ¿Y qué representaba el árbol de la vida? Al Cristo. Así es. Amén. La fe del pacto. Ese es el camino que Dios había señalado como el camino de vida. Amén, hermano. Así es. Esa es la senda antigua de la que está hablando allá Jeremías. Porque el camino que Dios señaló para la comunión con Él fue dado desde la eternidad. Amén. El hombre no tenía falta de nada en la fe del pacto, en la fe del Cristo, manteniendo la fe en la palabra de Dios. Amén. Claro, cuando el hombre es confrontado con no creer, ahí es el detalle. Elige no creer. Y esa incredulidad lo lleva a ser destituido de la gloria de Dios. Amén, hermano. Pero antes de eso, hermano, en el sexto día crea al hombre. Y dice que culminó Dios la obra que había hecho. ¿Y qué es lo que había hecho? Poner todo y disponer todo para que el hombre estuviese con Dios. Y para dejar establecido desde allá, desde el principio, que el reposo de Dios solo está en el Cristo, en su Hijo. Por eso es que dice que llegado el día séptimo, dice, y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó. ¿Están conmigo, hermano? El día. Al día. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Y por qué? Porque Dios estaba estableciendo en ese hecho el reposo suyo en el Cristo. Amén. El 7, hermanos, ya lo hemos explicado, es número de perfección. Es el número de Dios. Desde ahí Dios estaba anunciando que su Hijo es Dios. Así es, gloria a Dios. Amén. Y que su reposo eterno, que el reposo eterno suyo para con los hombres está en el Cristo. Amén. Mire esto, si el hombre hubiese permanecido en la fe del pacto, no hubiera cambiado nada, hermano. Amén. Aún a este momento todas las generaciones que hubiesen nacido de Adán y Eva estarían en comunión con Dios. Amén. Amén. Pero entonces el hombre, al ser incrédulo al pacto, renunció al reposo de Dios. Así es. Amén. Desechó toda la bendición. Y dice la Escritura, aunque sus obras estaban concluidas desde la fundación del mundo, la obra del Cristo allá estaba siendo anunciada como consumada. Y entonces este pacto que Dios le da y le revela primero a Abraham, no es un nuevo pacto, es el mismo pacto. Es la misma senda antigua. Pero Abraham la cree. Y como cree en ese pacto, en esa promesa del Mesías Cristo, que ya es entendido el anuncio del Mesías Cristo como el nuevo pacto, en el sentido de que Dios establece una nueva forma en la que el hombre
puede llegar a la comunión con Él. Amén, hermano. Allá en el principio el hombre podía obedecer. ¿Por qué? Porque era perfecto, era santo, era bueno, tenía la imagen del Cristo, estaba con Dios. Amén. Pero el pacto era el mismo. Lo que cambia en lo que la Escritura le llama nuevo pacto no es que sea un pacto nuevo, sino que el pacto tiene una forma diferente en la que el hombre accede a él. Amén. Amén. Y entonces, cuando Dios revela que ese pacto, que ese nuevo pacto, está en la fe, en la promesa del Mesías Cristo, entonces, ahí anuncia el Evangelio por primera vez. ¿Están conmigo, hermano? Y lo confirma Gálatas capítulo 3, versículos 8 y versículo 16. Lo que Dios le dio a Abraham fue el Evangelio. Amén, así es. Fue el pacto de la fe en el Mesías Cristo. Que este pacto, óigame, que la fe en este pacto por parte de Abraham, que dice Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo así? ¿Le fue contado? ¿Para Dios? Sí, para Dios. ¿Por justicia? Sí. ¿Y qué hizo Abraham? Nada. Aparte de creer y obedecer a esa palabra, a ese pacto, para ser justificado, no necesitó más. Amén. Entonces Dios muestra que en la revelación del Evangelio, en la revelación de la fe del pacto del Mesías Cristo, está, óigame, el fundamento de la justicia de Dios. Está la clave de la justicia de Dios. Dios va a justificar a los hombres en el pacto del Mesías Cristo, en la fe de ese pacto, ya en el nuevo pacto. ¿Se entiende eso? Dios está diciendo, óiganme, hasta aquí nadie puede justificarse delante de mí haciendo absolutamente nada o haciendo cualquier cosa. Nadie puede de ninguna manera ser justificado delante de mí, solo en la fe del Evangelio, en la fe de la promesa del Mesías. Entonces, esta fe, hermanos, fue para el pueblo de Israel, fue su mayor bendición. Porque por la fe en esa promesa anunciada en la celebración de la Pascua, es que ellos fueron liberados de Egipto. Ahora vamos al punto. Pero no se arrepintieron delante de Dios. Ellos sí estaban, fueron sacados, ¿no?, de Egipto y dijeron, sí, vamos a ir a donde Dios quiere llevarnos. Pero antes, óigame, aún antes de que Dios diera sus leyes, ellos fueron incrédulos. No habían llegado todavía allá al monte Sinaí, ¿verdad? Y ya estaban renegando contra Dios. Después de ver la maravilla de Dios, después de ver que Dios es real y es poderoso y que Él los estaba sacando y los había salvado de Egipto y de la potestad de Faraón y de la condición en el ambiente de pecado ese, y las tres condiciones espirituales de todo ser humano: la potestad de Satanás, Faraón, la potestad del pecado, Egipto, y la potestad de la muerte, la esclavitud. ¿Se entiende? Pero, obviamente, sí estaban fuera, pero su corazón seguía allá. Su corazón seguía anhelando Egipto. ¿Para qué nos sacaste de allá?, le dijeron a Moisés. ¿Para hacernos morir de sed en este desierto? Si bien estábamos allá. Está conmigo, hermano. Entonces,
no hubo arrepentimiento en ellos. Realmente, aunque estaban, dizque, siguiendo, en este caso, la guía de Moisés, pero su corazón estaba ahí. Su corazón seguía siendo rebelde a Dios. Seguían siendo incrédulos. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor sobre eso, hermano? Oían lo que Dios decía a través de Moisés, sí, pero no lo creían. Y por tanto tampoco lo obedecían. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido delante del Señor. Porque aunque aparentemente iban detrás o siguiendo el camino de Dios, en su corazón no estaban ahí. Hay muchos, óigame, que se identifican como cristianos evangélicos o como creyentes en el evangelio, ¿verdad? Y están y van a las actividades de su congregación y hacen y cumplen aquí, y hacen allá y todo, pero no se han arrepentido. Así es. Y aunque estén en las iglesias o en las congregaciones, no han sido salvos, no están con Dios. Así es, amén. Porque dice la Escritura, es que pesa los corazones es el Señor. Entonces, aquí hay esa generación primera que salió por incrédulos, por duros de corazón, por no arrepentirse delante de Dios y disponerse y decir, que ya no me interesa, no nos interesa todo lo que vivimos allá en Egipto. Dios no les estaba pidiendo cuentas de eso, hermano. Esa gente allá estaba en el mismo pecado de todo Egipto. Eran idólatras. Y estaban en un desenfreno como los mismos egipcios. Pero Dios no les juzgó eso. Él les pidió creer en su pacto. Dile, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios del pacto. Y si ustedes quieren creer en mí, tienen que creer en ese pacto que yo le di a Abraham. Que de ustedes yo voy a hacer una nación grande y que voy a traer la bendición mía para todas las naciones de la tierra. No lo creyeron. Amén, hermano. No lo creyeron. Y entonces, como digo, a pesar de que fueron sacados de allá, su corazón era incrédulo. Y por eso dijo el Señor, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y ahí vamos a lo que Dios está confirmando desde allá de Génesis, ¿no? ¿Cuál era el reposo de Dios? El Cristo, la promesa del Mesías Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí? El propósito de Dios era cumplir su pacto con ese pueblo, si ellos le creían, llevarlos a esa tierra y en esa tierra mandarles al Mesías Cristo y desde ahí traer la bendición de Dios mediante la fe en ese Mesías Cristo a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con esa gente? Eran más de 3 millones de gente, o cerca de 3 millones de personas, que murieron en el desierto por incrédulos. Y entonces la segunda generación, que son los hijos de ellos, que en ese momento tenían menos de 20 años, y los hijos que tuvieron en el camino son los que están aquí. Entonces, y Dios manda a Moisés a recordarles la fe del pacto. Y eso es lo que hemos estado hablando en las últimas 2 reuniones. La obediencia al pacto del Mesías Cristo. Dios dice que yo les recuerdo la fe del pacto. Yo les he dado un pacto, una promesa, y ustedes, si creen a ese pacto, pues entonces van a entrar en mi reposo. Amén. Van a entrar a la tierra. Yo los voy a introducir. Yo los voy a llevar. Aquí les está diciendo, yo los voy a llevar
Amén. Ahora, tan importante, mis amados, es el pacto, la promesa del Mesías Cristo, que Dios lo primero que hace entonces es darles por escrito ese pacto, la promesa del Mesías Cristo. Y vimos cómo en esos 10 mandamientos que Dios le resume en esas tablas, en esas tablas de piedra, en esos 10 mandamientos Dios está anunciando la fe en su pacto, la fe en el Mesías Cristo, amén. La honra que ellos debían dar al Hijo, amén, al Cristo. Y entonces vemos aquí en el capítulo 5 que estamos viendo ahorita, recuerda Dios estos mandamientos, este pacto. Mire lo que dice, veamos de nuevo lo que dice el versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel. Mire, hermano, el mensaje del Evangelio es para todos, pero también es para cada uno que cree. Dios dice, llamó a todo Israel, pero se refiere como a una sola persona. Amén. Porque esta fe, mis amados, es anunciada a todos, pero debe ser creída por cada uno. Yo no puedo estar pensando que porque voy con mi mamá o me congrego con mi papá, yo ya estoy en el pacto. Necesito creer, necesito ejercer mi fe en ese Mesías Cristo, amén, en ese pacto de Dios. Ahora mire, dice: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Pero esto, óigame, esto Moisés lo está diciendo. Estas son palabras de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Moisés está repitiendo lo que Dios le ha mandado decirles. Amén. Aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Aprenderlos. Hermanos, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. La voluntad de Dios y la palabra de Dios están en el Cristo. Amén. En la medida en que usted y yo nos dispongamos a conocer la palabra de Dios, la palabra escrita, y meditemos en ella, amén, y creamos y que seamos ministrados por el Espíritu Santo en cuanto a la voluntad de Dios, en esa medida estamos cumpliendo con esta primera condición. Dice: aprenderlos. Amén, hermano. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Aprenderla es, hermanos, tenerla clara en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y cómo vamos a guardar los dichos en el corazón? Tenemos que tener presente la palabra del Señor. Amén. Yo no le digo aprendámonos toda la Biblia, pero los aspectos más importantes de la palabra debemos tenerlos presentes. Y debemos conocer esa palabra. Y como no la podemos memorizar toda, yo quisiera que así fuera, debemos estar yendo a ella todos los días. Amén, hermano. Debemos estar yendo, debemos disponernos a aprender de esta palabra. Amén, hermano. Aprender la fe del pacto. Ahora dice: y guardad. ¿Qué significa guardar esos mandamientos?
esa palabra de Dios? Significa creerlos. Porque guardarlos implica que sean para mí importantes y que yo crea que son la verdad. ¿Se entiende eso, hermano? Que para mí sean la verdad de Dios. Entonces debo creer que esa palabra es la verdad. Porque si yo la aprendo, pero entiendo que es la palabra de Dios, creo en ella y puedo llegar al tercer, digamos, o al siguiente paso de esas dos condiciones. Dice, ponerlos por obra. Amén. Cuando entendamos que esta palabra, hermanos, que el testimonio del Cristo y que la palabra del Evangelio y que todo lo que el Señor Jesús enseñó y todos sus mandamientos son la verdad de Dios y son para nuestro beneficio, amén. Entonces vamos Dios va a producir en nosotros la obediencia, amén. Dios nos va a dar la capacidad de obedecerla, amén, porque hemos ejercido fe en esa palabra, porque hemos ejercido fe en el pacto, hemos entendido que el propósito de Dios es que creamos en la persona de su Hijo y que nos aferremos y que reposemos en su obra, en las obras del Cristo que ya están consumadas desde la fundación del mundo. Yo no debo descansar en lo que yo pueda hacer. Yo debo descansar en la obra que el Cristo ya hizo. Y ese es el fundamento y ese es el aspecto fundamental de la fe en el pacto. Dice, aprenderlos y guardarlos y creer en ellos para que los podáis obedecer. Es que si no se crea la palabra, hermano, estamos en la misma condición que los incrédulos que salieron de Egipto. No creyeron. Y como no creyeron, no obedecieron. Y como no creyeron y no obedecieron, no entraron. ¿Se entiende eso, hermano? Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Sí? Horeb o el monte Sinaí, es lo mismo. ¿Algo mío? Hizo pacto. Dios confirma su pacto, el pacto de la promesa del Mesías Cristo, el pacto que Abraham recibió. Le dijo, en tu simiente yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esa simiente es la descendencia del Cristo que vendría del linaje de Abraham. Amén, hermano. Entonces, Abraham no cree, pero las generaciones, los descendientes de Abraham, dejan de creer y pasan 400 años separados de Dios, ¿sí? Y bien, Dios manda a Moisés para recordarles la fe del pacto, lo saca y aún así no creen. Qué triste, ¿verdad? Ahora, Dios entonces los saca y les dice, vayan, este es mi pacto. Aquí está contenida la fe en la promesa del Mesías Cristo. Es para ustedes, ¿sí? Es para ustedes y para sus generaciones después de ustedes. Ahora mire esto. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Versículo 3. Mire esto, por favor, leámoslo bien, hermano. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Cuáles padres? Tanto los que recibieron el pacto inicialmente, como aquellos a los que les fue dado que no lo creyeron. ¿Sí? Pero él hizo el pacto con los que creyeron. Amén, hermano. Los que recibieron el pacto pero no creyeron, no entraron en el reposo de Dios. ¿Se entiende?
Entonces dice a esta generación que está llamada a creer en el pacto, les dice, es que Dios no hizo el pacto con aquellos, lo está haciendo con usted. Lo hizo allá, con nosotros. Todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces nos está hablando de la eternidad del pacto. ¿Sí? El pacto de Dios, la fe del Mesías Cristo, es un pacto eterno, hermano. Y que el que lo oiga y lo cree, bendito, bienaventurado, dijo el Señor. Amén. Amén. Y eso lo dice en Salmos capítulo 12, versículo 12, al final. Bienaventurados todos los que en Él confían, los que creen en el Hijo. Entonces, la fe del pacto dice, es que Dios dio su pacto, pero los que no creyeron no era con ellos. Dios ha dado la fe de su Hijo, el testimonio de su Hijo. Y aquí está, y está siendo anunciado. ¿Para quiénes es? Para los que lo creen. Dios ha dado su pacto. Y entramos en su pacto, los que creemos. Y los que permanecemos, como dice aquí, nos disponemos a recibir esa palabra, ese pacto, y a creerlo. Y a obedecerlo. Ahora, esa obediencia ya no depende de nuestra fuerza. Porque ahí viene la obra de Dios que se produce por la fe en su pacto. Y es que Dios pone su Espíritu Santo dentro de los que creemos, y por medio del poder de su Espíritu Santo nos lleva a la obediencia al pacto. Y entonces, hermano, entendemos que en la fe del pacto del Mesías Cristo, usted y yo estamos plenos. Amén, hermano. Usted y yo no necesitamos más. Porque aún el obedecer lo produce Dios. No nos jactemos, no pensemos, no nos enmanejamos, hermano. Oh, hermano, que sí, ¿verdad? Gente, hermano, que no permanecen en la fe del Evangelio, qué barbaridad. Y oye, miren, no nos jactemos, hermano. Demos gracias a Dios, y como dice nuestro lema, aferrémonos al pacto. No pretendamos haberlo alcanzado, como dijo el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Digo que este asunto no es obra mía, no es obra de hombre. La revelación del Cristo es una obra de Dios, y la redención obrada por la fe en ese Mesías Cristo y en su sacrificio redentor es obra de Dios. Y la obediencia a esa fe es obra de Dios en nosotros. ¿Dónde cabe la jactancia, hermano? ¿Dónde caben aquellos aires de superioridad o de falsa santidad que muchos religiosos presumen? Oh, sí, ¿verdad? No, esa gente es pecadora. De veras, santo. Ya vos ya no pecás. Ya sos Dios. Esa gente ni ora, ni ayuna, ni vigila. Y eso es lo que te hace santo a vos. Quiere decir que la obra del Cristo se reduce a que si vos no ayunás, no orás y no vigilás, no funciona. No, hermano. No hay nada, óigame, absolutamente nada que ningún ser humano pueda hacer en términos de esfuerzo, de obra propia, que sirva para su redención y su comunión con Dios. No hay nada, absolutamente nada. Solo la fe en el pacto del Mesías Cristo. Amén. Solo la obediencia al pacto del Mesías Cristo. Obediencia que Dios produce de paso. Mientras usted y yo entendamos y nos sea ministrado de parte del Espíritu Santo que así debemos permanecer en la fe del pacto. Óigame, gloria a Dios por eso. Estamos en el camino correcto. No nos vamos a extraviar. Porque nos podemos extraviar cuando nos envanecemos, cuando
cuando caigamos o pudiéramos caer en envanecimiento, ¿verdad? Sí, esta gente, ¿verdad? No entienden, no quieren creer, hijos del diablo, ¿verdad? Por cierto que yo menciono eso, ¿verdad? Pero cuando digo hijos del diablo es porque en realidad son hijos del diablo, ¿verdad? Pero, óyame, están bajo la potestad de Satanás. Amén. Sin embargo, el testimonio del Evangelio hay que predicarse. Amén. Porque yo no puedo decir si esas personas que ahora están bajo la potestad de Satanás puedan creer en el mensaje del Evangelio y ser salvos. Amén, hermano. Y ser sacados de esa condición. Amén. Yo no puedo asegurarlo. Entonces, tampoco le puedo negar el testimonio del Evangelio. En consecuencia, yo no estoy en condición de negar el testimonio del Evangelio solo porque sepa que están bajo la potestad de Satanás y que no son hijos de Dios. Precisamente porque no son hijos de Dios, a ellos hay que darle el testimonio. A los suyos vino y los suyos no creyeron que Él era el Cristo. Pero a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque se portan bien, porque cumplen, no. Porque son engendrados por la voluntad de Dios, por obra del Espíritu Santo. Porque dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, hermano. La fe es lo único que la fe en el Cristo, en el pacto del Mesías Cristo, es lo único que nos puede convertir en hijos de Dios. Es lo único que convierte al hombre en hijo de Dios, que nos saca de su condición de hijos de Satanás a hijos de Dios. Los religiosos del tiempo de Jesús, los escribas, fariseos, saduceos, maestros, intérpretes de la ley, Dios les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Amén, hermano. Pero entre esos maestros de la ley estaba Nicodemo. Pero Nicodemo llegó a creer. ¿Está conmigo, hermano? Aunque Dios le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, pero como Nicodemo creyó, fue hecho hijo de Dios. De igual manera, el apóstol Pablo era un fariseo. Estaba ajeno a la fe del pacto, a la fe del evangelio. Pero cuando dice, Dios quiso en su voluntad revelar a su hijo en mí, ahí pasó a ser hijo de Dios. Amén, hermano. Ahora dice, entonces este pacto, la fe del evangelio, el testimonio del evangelio, es para los que estamos aquí ahora, pero a los que creemos. Porque de entre estos que están recibiendo la ley, el recordatorio del pacto por segunda vez, hubo un montón que no creyeron, hermano. Hola. Después ya que entraron en la tierra se corrompieron. Volvieron a adoptar las costumbres paganas de adoraron a Baal y adoraron a los becerros, que adoraban allá al dios Apis de los egipcios. ¿Están conmigo, hermano? Pero no todos, porque los que verdaderamente creyeron sí permanecieron. Sí fueron fieles. ¿Están conmigo? Cuando Israel, el pueblo de Israel estaba más corrompido, más adelante lo vamos a ver. Dios levanta a Elías, ¿recuerdan ustedes? Amén. Y Elías es levantado porque todo el pueblo estaba perdido en la adoración a Baal. Oye, el mismo Satanás en ese ídolo. Y tenían, dice, 400 profetas. 400 profetas del diablo. Mire, la gente fuera del pacto, la gente que se aparta de la fe del evangelio, se llena de profetas. Que di que son profetas de Dios. Porque eso no es de parte de Dios del pueblo. Pero Dios levanta a Elías y le dice, si Jehová es Dios, vaya, tráigame esos profetas.
Vamos a hacer una prueba. Si Jehová es Dios, que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio. Tanto el de ellos, si Jehová es Dios, pues que baje fuego del cielo y que consuma su sacrificio. Y si Jehová es Dios, que consuma el mío. El Dios que haga eso es Dios. Y usted sabe lo que pasó. Y cuando Elías termina, usted sabe la historia, así que lo he leído, ¿verdad? Y es que en vez de estar viendo TikTok y un montón de tonteras en un teléfono, leemos la palabra. Los 400 profetas terminaron todos ajados, todos ensangrentados, porque todo el día le oraron a Baal. No, hermano. El que no es de Dios no va a prevalecer contra el poder de Dios. Y entonces, que iba a andar cayendo fuego del cielo, lo podía caer para consumirlo de parte de Dios, pero solo cayó en el sacrificio de Elías y lo consumió. Y dice que cuando el pueblo vio eso, sí, Jehová es Dios, dijeron, ¿verdad? Y que, vamos a ponerlo entre comillas, se volvieron a Dios. Y a los 400 profetas les dieron Juan, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que los decapitó. Porque digo, bueno, entonces, si al Dios que consuma el sacrificio, dice, ese va a vivir, y el que no, van a morir. Y 400 cabezas voló Elías. Y después él huye porque le entra temor, porque la reina Jezabel, que era la que reinaba sobre Israel entonces, y dijo que le mandó a decir que lo iba a matar. Y allá estaba y le dice, Señor, si solo yo he quedado aquí, ¿verdad? Solo y triste en este mundo abandonado. Momento, papito, le dice. Wait a minute. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado. Amén. Dentro de toda esa gente, los que creyeron al pacto estaban siendo preservados. Así estamos hoy. Hoy estamos en un ambiente de religiosidad extrema, ¿me entienden? La gente quiere, mediante shows ahí, ¿verdad?, atraer las multitudes, ganarse el favor de la gente. Pero el mensaje de Dios no es compatible con la mente humana. Y jamás va a ser compatible con los pensamientos del hombre. De modo que lo que los hombres hacen, creyendo o pensando que están haciendo la voluntad de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Amén. Y están en un montón de religiones, 400 profetas había ya. ¿Cuántas religiones hay ahora? Más de 400. Pero Dios tiene, de esos miles que habían ahí, o millones, tiene su remanente. Los fieles al pacto. Los fieles al pacto. Permanecemos en la fe del Mesías Cristo. Y damos testimonio de eso. Amén, amado. Este es el pacto, dice, que Dios hizo no con sus padres, sino con nosotros. Y dice versículo 4, cara a cara habló Jehová con vosotros. Si muchos de ellos ni habían nacido a ese punto, porque pasaron 40 años en el desierto, ¿verdad? Los que nacieron en el desierto andaban entre los 40, entre el año, menos del año, y los 40 años, porque allí habían nacido en el desierto. Pero los que tenían hasta menos de 20 años andaban por 60 años. ¿Sí? Sin embargo, dice Jehová habló cara a cara con vosotros. Lo que está diciendo aquí es, miren, el Señor es claro con su palabra, es claro con su pacto. Dios no engaña a nadie. El Señor le dijo a su pueblo, si ustedes tienen oído a mi voz y guardan mi pacto, entonces van a ser mi pueblo. Y van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y van a ser mi especial tesoro. Sí, oye mi voz y creen en mi pacto. Simple. Amén. Pero el problema está en el corazón del hombre y en su incredulidad.
Si nosotros, hermanos, si el hombre no quiere abandonar sus caminos errados, sus caminos religiosos, si dice la gente, no, es que fíjate que yo aquí en esta iglesia me siento bien a gusto. No le están edificando, no están dándole el evangelio, pero la gente está a gusto. Oyendo chistes, oyendo alegorías, oyendo fábulas, oyendo psicología, oyendo motivación, pero piensan que están bien. Y ahí tienen a sus falsos profetas anunciándoles a un Dios que no es Jehová, que no es el Padre eterno, y a un Jesús que no es el Cristo. Pero la gente ahí está recibiendo y está contenta. Amén. No se arrepienten, no están dispuestos a arrepentirse. El verdadero arrepentimiento, hermano, es renunciar a nuestra fe personal y apegarnos a la fe de Dios. La fe de Dios no está en una denominación, la fe de Dios no está en una religión, la fe de Dios está en su palabra. Amén. En cada uno de estos libros se da testimonio de la fe de Dios en el pacto eterno del Mesías Cristo, en la sangre y el sacrificio del Cristo. Amén. No hay más. Amén. Usted quiere estar seguro de que está agradando a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Guíese por la fe que Dios revela en su pacto eterno, en su eterno evangelio, en su Hijo amado, en esta escritura. Conózcala, créala, y el Señor va a producir la obediencia en nuestros corazones. Amén. Amados, pongámonos en pie y vamos a tener un momento de oración, meditando en lo que el Señor nos ha hablado esta hora. Con su rostro inclinado, por favor, y con toda reverencia, en pie cada uno, por favor. Señor y Padre nuestro, te bendecimos, te adoramos, Señor, te exaltamos. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, por tu evangelio, por la fe del pacto, Señor, que has anunciado y que nos has revelado. Que ahora, Señor, en medio de tanta confusión y de tanto error y de tanta apostasía, Señor, tenemos tu bendición revelada, manifestada en la persona de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús en Cristo. Señor, y es un privilegio que no merecemos, pero que tú has querido darnos. Tú quisiste revelar a tu Hijo en nosotros. Pero ayúdanos a entender que eso nos da la responsabilidad, Dios, de dar el testimonio de esta fe revelada a nuestras vidas, a los que no han creído, Señor, a los que están bajo la potestad de Satanás, la potestad del pecado y la potestad de la muerte, para que creyendo, Señor, sean salvos verdaderamente y puedan ser puestos en comunión eterna contigo por medio de la fe en el pacto eterno del Mesías Cristo, en el pacto eterno de la sangre, del sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús el Cristo. Señor, gracias. Gracias por darnos esta bendición, pero Señor, ayúdanos a cumplir con la responsabilidad que esta revelación implica. Y es que anunciemos todos los días, en el templo y por las casas, el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesús como el Cristo, y de ese sacrificio único y eterno que puede salvar perpetuamente a los que por medio de la fe en su nombre se acercan a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes a esta fe en todo momento y a aferrarnos a este pacto, a anhelar esta palabra, a conocerla, Señor, a aprender tu palabra y además a creerla, para que tú produzcas en nosotros esa obediencia que solo tú puedes producir. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, lo pedimos y agradecemos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado.